Saludos amigos. Yo he dicho en muchas ocasiones que en un país como la República Dominicana, el escritor tiene que primero escribir, luego corregir, luego publicar y por último salir a vender sus libros. Es el mismo que tiene que hacer toda una estrategia de marketing para dar a conocer su obra debido pues a las precariedades que tenemos como medio literario. Y pues haciendo honor a esa declaración, en el día de hoy yo quiero servir de promotor de uno de mis libros, Un bello balcón con vistas al incendio. No he sido dado en los últimos tiempos a promocionar mi propia obra. He hecho incluso pocas actividades cuando he publicado libros en los últimos años, pero este es un libro que para mí tiene un interés muy especial porque es mi primer libro de ensayos. Les cuento un poco la historia. Este libro se ha publicado en el año 2024, hace apenas un año, en la República Dominicana con la editorial Santuario, y en el momento de su publicación salió a la vez otro de mis libros, el poemario Vigilia en el Desierto, de manera que es un libro que nace prácticamente en un parto editorial gemelo, y pues la misma atención que le di al otro libro pues tuve también que dársela a este. Pero este tiene para mí una característica singular, que es que yo nunca había publicado en el género del ensayo. Yo soy primero un poeta que con el paso de los años tuvo mucho interés por escribir narrativa y que lo logró al publicar un libro de cuentos en el año 2021, El Nieto Postizo. Ya he terminado mi primera novela, todavía permanece inédita, pero se va a publicar muy pronto y ya me siento pues un narrador, siempre en constante aprendizaje. Es un camino largo, exigente, pero obviamente tengo toda la vida leyendo narrativa, estudiándola, y siento que puedo dar lo mejor de mí como narrador. Siempre tentado a volver a la poesía, aunque la cultivo cada vez menos. Y en los últimos años el ensayo se ha convertido para mí en una gran pasión. A eso sin duda ha contribuido el que me haya ido a estudiar a Madrid, un máster en cultura contemporánea. Pude pues leer allá muchísimo más, pude participar en muchos eventos académicos que también fortalecieron en mí el deseo por la investigación. Comencé un doctorado y pues esto inevitablemente exige a uno pues desarrollar una pasión, un frenesí, una vocación, una curiosidad insaciable por la filología, y poner en práctica pues cada día más la escritura, el análisis de textos literarios. Pero aunque ahora tengo una conciencia más acabada, en constante progreso, mi andadura por el ensayo comenzó formalmente y espontáneamente en el año 2014, cuando a mí se me pidió que pronunciara un discurso sobre la obra de Tony Raful, un gran escritor, gran político, que luego sería además un cercano amigo. En ese momento no le conocía. Se me pidió que presentara a Tony Raful para un homenaje que se le haría en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014. Yo tenía 22 años y pues lo que se estilaba era siempre que un joven presentara al autor homenajeado del día, diera algunas palabras. Yo me lo tomé muy en serio, preparé una presentación, leí mucho su poesía y pues a la gente le gustó tanto esa presentación que ese día hice yo muchísimos amigos, además de pues empezar un acercamiento con el propio autor homenajeado, el señor Raful. Y bueno, ese texto yo lo conservé y fui conservando otros muchos textos que fui escribiendo sobre autores, muchas veces porque me pedían que presentara la obra de un amigo, y entonces para esa presentación, fuera de una novela, de un libro de cuentos, de un poemario, yo por lo general no hacía una presentación oral, es decir, una presentación improvisada, sino que escribía una presentación. Recuerdo que una de las primeras fue la de una novela titulada La Sentencia, de mi amigo Laureano Guerrero, en junio del 2015 en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Preparé mi presentación, la presenté, hubo una muy buena acogida y así fueron pasando los años, para hacerles la historia corta, y
y me pedían que presentara un libro o me pedían que hiciera un prólogo de un libro. Por lo general, amigos cercanos, yo no era un escritor muy conocido, pero en la medida en que iba haciendo presentaciones que a la gente le gustaba, en mayor o menor medida, pues se fue corriendo la voz, me fui dando a conocer como escritor por mis propias obras, por mi labor en la gestión cultural. Y entonces, cuando pasó el tiempo, ya yo tenía una serie de trabajos sobre distintos autores de la República Dominicana. En ese tiempo yo no había escrito, por lo menos no había escrito algo así muy depurado sobre autores extranjeros, quizás algunas anotaciones sobre libros universales que me llamaban la atención, pero no propiamente monografías o artículos. Entonces, con el paso de los años, yo fui acumulando un gran material y llegó a ocurrir que entonces ya no era solamente por la demanda, por la solicitud que se me hiciera de algún libro a presentar o a corregir o a prologar, sino que yo mismo, en la medida en que iba leyendo autores dominicanos, fueran conocidos o no, cuyas obras me interesaban, muchas veces me dedicaba a escribir sobre ellas, aunque no diera a conocer en lo inmediato esos textos críticos. Fue cuando yo me voy a vivir a España por estudios en el año 2022, allá conozco de autores españoles o autores dominicanos residentes en España y comento también 2 o 3 de esas obras ya en ese tiempo. Entonces yo inauguré, gracias a la generosidad del periódico Acento, una columna en ese medio digital y pues ahí cada semana o cada 2 semanas escribía en mi columna que titulé Palabras Desenvainadas y ahí comenté obras de autores que me encontré en España. Pero ya con el paso de los años, del 2014 al 2023, eran muchas digamos, los textos, las publicaciones que yo tenía en medios, en periódicos, en revistas sobre distintos autores. Y señores, todo esto se los cuento porque todos esos apuntes, todas esas publicaciones que esporádicamente fui haciendo, fueron las que yo reuní finalmente en este libro, Un bello balcón con vistas al incendio. Es decir, es un libro que yo no me propuse escribirlo un día y dije déjame escribir este libro de ensayos, sino que es una suerte de compilación, de antología de mis propios textos críticos, fundamentalmente sobre autores dominicanos, pero sí aparece uno que otro autor extranjero. Entonces es un libro que a mí me llenó de mucho de emoción cuando yo lo publiqué, porque fue una decisión que yo tomé. Yo dije, yo voy a componer, yo voy a organizar todo este material. Obviamente hice una corrección, muchos de esos textos tenían ya muchos años y pues quizás yo no sentía ya lo mismo respecto a esas obras, o sentía que en algún caso podía mejorar algo, ¿no? en el estilo o en el juicio de valor sobre una obra, y así lo hice, o quitarle algo que me parecía muy superficial, muy superfluo, pero por lo general yo respeté mucho la esencia de lo que había escrito años antes. El libro, como he dicho al principio, se publica en el año 2024 y me da tiempo a añadir 2 o 3 textos que yo escribí incluso a principios del mismo año 2024. Quiero contarles un poco pues ya del contenido detallado del libro. No recuerdo ahora el número, bueno, son como 10 autores, 10, 12 autores, hombres y mujeres que yo he comentado. Pues les cuento un poquito de cuáles son concretamente los textos y los títulos de los trabajos sobre ellos. Tejidos de la ciudad en la poética de Tony Raful es el que inaugura el libro y es el que ya he dicho que el texto que compartí con el público en aquella remota mañana de abril del año 2014. Luego, y acoto aquí, ahora lo recuerdo, que he organizado el libro en una clave cronológica, primero desde 2014 abarcando todo el tiempo hasta llegar al 2024. Comento la novela La venganza del obispo de Víctor Escarramán, como ya dije, la novela La sentencia de Laureano Guerrero, luego 2 novelas de Juan Velázquez, un escritor español que también es magistrado, que también es catedrático y que ha venido varias veces a nuestro país, y por mi amiga Lilian Carrasco, pues yo le conocí y presenté en 2 oportunidades novelas suyas, novelas que no eran conocidas en la República Dominicana y que a mí me gustaron mucho. Hay también comentarios sobre 2 novelas de Osiris Madera, escritor y médico dominicano,
sobre sus novelas. Una se llama La novela de Usnea y otra Maura. Hay también un texto crítico sobre Denise Español, una poeta dominicana, particularmente sobre su libro Una casa en la palma de tu mano, que presenté en Punta Cana en el año 2017. Y siempre que termino uno de los textos críticos sobre los autores, yo acoto entre corchetes en qué situación salió a la luz ese texto. Muchas veces en un prólogo, muchas veces en una presentación, y digo dónde fue la presentación, en qué fecha, si me es posible, o si fue que lo publiqué en un periódico, digo en qué fecha y en qué medio. En el caso de Laureano Guerrero hay otro comentario sobre su novela Amores Extraños, que de memoria, lo recuerdo muy bien, la presenté en el año 2017 en la Alianza Juvenil de la Romana. Luego sobre la novela TPY, Confesión de un asesino, de Joel Rivera, que fue una presentación en San Pedro de Macorís en el 2019. Y para no extenderme, yo divido el libro en dos partes. Primero, comentarios sobre libros de ficción, que son los que ya le he mencionado, novelas o poemarios. Y hay una segunda parte más breve, que es sobre libros de no ficción. Entonces ahí ya no son ahí hay un libro sobre un escritor dominicano, que es el general Soto Jiménez. Yo hablo de su ensayo, las 58 leyes del poder, según Juancito Trucupey. Es una especie de tratado político, pero basado mucho en el folclore, en la cultura popular dominicana. Y comento dos libros ya de autores extranjeros. Uno es La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa, que es un ensayo prácticamente autobiográfico sobre su filiación política respecto al liberalismo. Y también comento un libro que se llama Cultura, de un italiano llamado Marco Aimé. Ese artículo yo lo he titulado Animales culturales en la selva política. De manera que, bueno, hay otra parte del libro que se me olvidaba, que ya les voy a mencionar. De manera que los comentarios o los ensayos sobre libros dominicanos son mayormente libros de ficción. Y entonces aquí ya comento de un clásico universal como Mario Vargas Llosa, y de un libro también académico de un italiano respecto a la cultura. Lo que quiere decir que hay una visión mía prácticamente de crítica literaria en la mayor parte de los casos, pero también cuando comento los ensayos hay mi visión sobre temas políticos, culturales, históricos, sociológicos y demás. La tercera parte, que se me olvidaba mencionarla, es el texto íntegro de una conferencia titulada El Decálogo Roto, nuevas tendencias en la cuentística contemporánea. Esa es una conferencia que yo dicté en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. En mayo del 2022 me pidieron que diera una conferencia sobre un tema de mi elección, y yo tenía ya mucho tiempo estudiando el cuento, como el cuento para mucha gente, sobre todo en mi país, pero también en muchas otras latitudes, es un género inamovible, un género fijo que no muta en sus reglas. Yo fui estudiando como muchos autores, por ejemplo Julio Cortázar, Horacio Quiroga, Juan Bosch, Gabriel García Márquez, habían escrito decálogos, una suerte de 10 mandamientos cada uno sobre el cuento, y eso de los decálogos se puso tan de moda que muchos autores contemporáneos, incluso como Andrés Neumann, habían hecho sus propios decálogos. Es decir, unas reglas, en algunos casos muy estrictas sobre el cuento. Pues yo fui estudiando todas esas reglas, y también a muchos cuentistas, porque yo siempre leo muchos cuentos y luego escribí cuentos. Y ese tema me apasionó mucho. Preparé esta conferencia, está en YouTube, y compilé, la publiqué íntegramente en mi libro Un bello balcón con vistas al incendio, y esa es la tercera parte. Entonces ahí yo abarco desde autores como Borges, como Rulfo, como Cortázar, como García Márquez, como Guy de Maupassant, hasta pues autores dominicanos como Juan Bosch, como José Alcántara Almanzar y muchos otros. De manera que este es un libro, digamos, muy variopinto, un libro muy diverso, donde aparecen muchos de los temas de mi interés, y parte de la satisfacción que tengo con él, tiene apenas 130 y pico de páginas, casi 140, es que este libro, pues, de alguna forma, como yo digo en una introducción al mismo, que tengo aquí al frente mío, es un libro también un poco autobiográfico, porque es un libro que, aunque son comentarios de libros, son opiniones, son análisis, pero también yo fui madurando en esos 10 años, del 2014 al 2024. Yo pasé de ser un muchacho de 22 años a ser ya un hombre más maduro, un hombre que fue acumulando vivencias,
que fue madurando y fue creciendo como intelectual, que fue depurando su escritura, sus lecturas, y al que le pasaron muchas cosas, como a todo ser humano, en un tránsito tan importante como en la época de sus 20 años y principios de sus 30. Así que este libro lo he dedicado a mi sobrino Jaden Hernández Frías, nacido en el 2020, el año de la pandemia, y que me restituye cada día el gozo de vivir para verlo crecer. Estas palabras son de principios del 2024, cuando se publica el libro. Mi sobrino está mucho más grande, mucho más sabio, y sigue conmoviéndome mucho esta dedicatoria por el amor hacia él, y yo espero que alguna vez, cuando ya él pueda hacerlo, lea este libro y mire hacia el pasado y mire hacia su tío, que ha querido desde tan temprano en su vida, en ese momento tenía él 3 años de edad, honrarlo con esa dedicatoria. De manera, señores, que esta ha sido una autopromoción de mi carrera como escritor, con Un bello balcón con vistas al incendio. Es mi 7º libro. Bueno, yo publiqué 2 libros a la vez. Puedo decir que es el 6º o es el 7º y no estoy faltando la verdad. Pero para mí es el 7º porque el poemario ya yo lo tenía completo, aunque lo publiqué al mismo tiempo que este. Y este libro fue el último que yo completé en el momento de su publicación. Ya luego he seguido escribiendo y tengo otras cosas que iré publicando más adelante. Les insto a adquirirlo con Editorial Santuario en la República Dominicana, o a través mío se puede hacer el contacto también. Estoy en proceso para ponerlo a la venta en Amazon también, y para hacer alguna nueva edición. La portada me gusta mucho, es de mi amigo Norberto Uribe, un gran artista plástico oriundo de la Romana, y a quien me une una amistad y un compañerismo en la vida cultural desde hace muchísimos años. Muchas gracias, un fuerte abrazo.